aquí aparecen las tablas. ¿Cuáles tablas van a ser importantes para nosotros? Las que están en la página 136, 137 y 138, sobre todo 137 y 138, porque vamos a hacer el ejercicio tanto de hoy como el de pulgadas, el quiz, perdón, de hoy noche en pulgadas, por eso. Entonces, ahí nos hablaba de un tornillo de 1 pulgada con una longitud de vástago de 3 pulgadas y 2 pulgadas, o sea, si no estoy mal. Vamos a hacer otro ejercicio diferente, pero en esencia es lo mismo. Voy a cambiarlo acá. Voy a tomar este pantallazo para pasarlo a otra parte y por acá en función de casillas, pero también que le funcione con SolidWorks. Ya les explico a qué me refiero. Por acá. Cuando le apliquen el asistente para taladro, lo encuentre. Entonces voy a tener un cuarto 20. Eso quiere decir que es que los capinados a corriente, según lo que visualizan aquí en el listado de SolidWorks, o estoy hablando en japonés, entonces perdí mi tiempo evaluando. El segundo numerito que aparece ahí, según lo que ustedes estudiaron para el parcial teórico, que no estudiaron, este es el diámetro nominal expresado en fracción. ¿Y el siguiente qué es? Aquí hay 20, 28, 18. No, señor. Estoy hablando en japonés. Ingeniero, esto es para la vida. Esto es el número de hilos por pulgada, que el paso es el inverso, ¿no? 1 sobre el número de hilos. Si tiene menos es corriente, si tiene más es fino. Si hay 3 denominaciones, entonces será corriente, normal, o fino y extrafino. Hay algunos que sí tienen las 3 denominaciones, otros solamente tienen las 2. Entonces, según eso que les acabo de explicar, ¿qué es? Muy bien, ahí creo que es corriente. Exacto, porque el 28 sería fino. Entonces, eso lo expresan acá. Cuando
Cuando yo se los entregue en el quiz, ustedes lo deben saber ahí porque si no de una vez se empiezan a equivocar. Eso es como en ese. Por aquí después que viene el ajuste, ¿no? Entonces como yo se los expreso en función de un tornillo, pero obviamente pues hay que construir todo. ¿Qué coloco? A o B. Sé que el ajuste. ¿Qué es el ajuste? A. Es un tornillo A. Si es tornillo es A, entonces será 1A por. Entonces por acá les coloco LB igual, no, sí, LB igual a 1 pulgada LR igual a 0,75 pulgadas. Estamos hablando de la longitud base con la longitud buscada. ¿Está claro? Entonces lo primero, después de que yo les doy esto nada más. Pero una pregunta. Señor. Cuando usted, por ejemplo, lo que sale ahí por 20 UNCC, un NC. O sea, UNC sería unión corriente. Unificada corriente. Unificada corriente. Claro, unión. Y como ahí dice corriente, entonces sería buscarlo en SolidWorks como menos 20. ¿Sí? Si fuera fina, entonces más, y así. A ver, la condición que aparece ahí. Ya. Por eso puede cambiar una cosita ahí, para que no se preocupen, porque es que ahí sí se vuelven más papistas que el Papa. Entonces déjenme, ya les explico. Vuelvo y digo, yo solamente les entrego lo que está arriba en el cuadro azul. Les doy la denominación y usted a partir de eso tiene que hacer tornillo, tuerca, contratuerca, arandela, tuerca redonda. Estamos de acuerdo, 5 piezas. Entonces, con eso usted se va a donde el señor Casillas y me busca la página 138 y ubica obviamente donde está un cuarto, que fue lo que hice. ¿Sí? Que cuando el ejercicio que estaba en el video pues se localizaba era acá, ¿correcto? Entonces lo corro acá para poder concentrarme qué es lo que vamos a hacer y entonces ahí me da todos los datos que tengo que tener en cuenta. Dicho eso, ahora me voy a SolidWorks, un archivo nuevo de pieza. Recuerden siempre por favor colocar visible los planos. Me voy a la isométrica, voy a hacerlo a partir del plano alzado, un extruir y voy a hacer un círculo de 1/4 de pulgada. Como estamos en milímetros, entonces hacemos la conversión 0.25 que es igual al cuarto shift comillas para que él haga la conversión. Puede ser comillas, puede ser la palabra pulgadas, usted le hace y él hace la conversión. Lo mismo que si usted estuviera trabajando en pulgadas y necesita colocar una medida en milímetros, entonces lo que hace es X cantidad y MM, para que él haga la conversión, que si no, trabaja sobre la unidad que usted colocó por defecto. A partir de ahí, entonces me voy a la isométrica, vengo a aceptar, me voy a la isométrica y le doy la distancia, que en este caso es 1 pulgada, de esa manera. ¿Correcto? ¿Por qué sería 1 pulgada, profe? La longitud del máster. Ese es el máster. ¿Listo? ¿Dónde? Eso dice Casillas. Eso es que nos da el profesor. Arriba. Ah, ok, no. Aquí. Entonces, a partir de eso vamos a colocarle de una vez el material. Vamos a hacerlo en IC 1020, por favor. Y después de eso voy a colocar o voy a hacer el cilindro para hacer la cabeza del tornillo. Entonces toco este plano o toco esta cara, que sería la misma historia, un extruir.
y hago un círculo. ¿Con qué diámetro hago ese círculo? Observen por favor. Entonces viene y busca aquí la distancia entre aristas para esa configuración. Estamos hablando de la configuración de un octavo, entonces quiere decir que será de 15.944. Como solamente estamos trabajando con dos décimas, bueno, ahorita ya lo cambio. Y después de darle eso, la extrusión, o sea, el tamaño de ese cilindro que vamos a hacer será aquí cabeza del tornillo, lo que dice acá, primera columna, que para la configuración es 5,842. Le digo aceptar. Ahí está en milímetros. ¿Listo? Queda de esa manera. Como estamos trabajando dos decimales, entonces cambiemos ahí, cambiémoslo a 3. Entonces recuerden que aquí en propiedades del documento, en unidades, tenemos aquí a 3 decimales y ya. Para que ya aparezca las 3 unidades que necesitamos ahí. ¿Listo? Después de eso, por favor, ya teniendo esas dimensiones, o sea, teniendo acá esta distancia y esta altura, ahora vamos a hacer primero el redondeo. El redondeo vamos a dejarlo equivalente al espesor de la arandela de esa configuración. Entonces, redondeo, que para esa configuración es 1.5 y redondeamos acá. Y con la mitad de ese redondeo, vamos a redondear acá y vamos a hacer un chaflán con ese mismo valor último. ¿Listo? Entonces ya vamos hasta ahí. Ahora vamos a quitar la forma hexagonal. Entonces le digo un extruir corte, giro acá a partir de esta cara y hago un hexágono, polígono regular, por defecto me sale el hexágono. Centro acá y por favor el vértice que coincida con el borde de la circunferencia del cilindro que hicimos y este plano. ¿Listo? Le decimos aceptar, pero ahí sí lo dejamos como está, no para quitarlo de adentro. Entonces por favor le dicen invertir la hoja cortar y le dicen por todo y ya queda de esa manera, ¿correcto? Ahora, después vamos a hacerlo complejo. Entonces ahí nos tenemos que venir aquí en su amigo Casillas a buscar en la página anterior la configuración. Recuerden que es corriente, ¿no? Si es corriente será este, si es final será esta página. Y vamos a moverlo. Un cuarto. Número de hilo 20. Y utilizamos esta tabla. Esta tabla es equivalente para todos. Entonces, recuerden que ahí en este caso lo que vamos nosotros a tomar, o que vamos a hacer una espiral y sobre esa espiral vamos a enganchar el perfil que conforma el tornillo, que para que lo recuerden, por favor, estamos hablando de un filete Whitworth, o sea, estamos hablando de este filete que es de 55 grados. Ahora vamos a hacer es el negativo, lo que quita. Entonces, a partir de eso, Castillo, siéntate por favor. Entonces, ahí, lo primero para poder enganchar la espiral es hacer un círculo aquí en esta cabecita, en el inicio del roscado.
Entonces acá y le decimos que vamos a dibujar un círculo con el mismo diámetro nominal, o sea 0.25 chicomillas, o sea un cuarto de pulgada. Y a partir de eso, si aquí en operaciones, en curvas, busca la última opción, hélice y espiral, y le doy clic sobre el círculo. Ahí inmediatamente empieza a armar la espiral. Lo primero que tenemos que hacerla es no hacia afuera, sino hacia adentro. Entonces aquí le decimos invertir dirección. Y la espiral se puede definir de varias maneras. Se puede definir con la altura y número de revoluciones. La altura en este caso sería igual a la longitud roscada. Las revoluciones serán el número de vueltas que no tenemos. El segundo, la primera, paso de la rosca y número de revoluciones. Sí tenemos el paso porque es el inverso del número de hilos por pulgada, pero no tenemos el número de revoluciones. La tercera es altura y paso de la rosca, que esa sí la tenemos. Entonces seleccionamos esta opción. Dejamos que sea un paso constante. El alto, como nos decía, era de 0.75 chicomillas a 19.05 milímetros. Y el paso de la rosca, pues hacemos la operación que es coger 1 dividido en 20, en este caso el número de hilos por pulgada, pero tenemos que multiplicarlo, como estamos trabajando en milímetros, por la equivalencia de una pulgada en milímetros. ¿Cuánto es, por favor? 25.4. Y entonces me da 1.2 el paso. Ojo por favor acá, miren donde comienza la espiral, es acá. Esa espiral, el inicio de la espiral se debe enganchar en los planos, o sea debe ser coincidente o con la vista lateral en este caso o con la vista en planta. Vamos a dejarla a 90 grados para que comience acá. En el video partida de cero se coincidía con la planta. Voy a cambiar ahí ese pedacito. Entonces queda de esa manera. Por defecto, cuando usted usa por primera vez esa herramienta en SolidWorks, le sale 135 grados. No la vayan a dejar así porque tendrían que construir un plano adicional, un plano inclinado a 45 grados y ahí se enredan más. Entonces, ya teniendo la espiral, en este caso seleccionamos, presten atención, la vista lateral y vamos a hacer el croquis de lo que vamos a quitar. Entonces, inicialmente, como mostraba en el video, van a ser un triángulo isósceles. Este sí, por favor, una línea recta, y estos dos los van a ser iguales. Y como vamos a hacer una rosca Whitworth, este señor me dice que el ángulo entre los dos es de 55 grados. Si fuera la rosca internacional, el ángulo sería 60. Y por ahora, este señor equivale al paso. Les recuerdo que el paso, que fue lo que hicimos ahorita también para la espiral, era 1 sobre 20 por 25.4. Una pregunta. Señor. Usted dice que es una rosca Whitworth, Sí, señor. pero él dice que era una rosca corriente. ¿Me puede explicar cómo es? ¿Qué? O sea, porque en la configuración dice rosca corriente. ¿Sí? Ingeniero, está perdido. Explíqueme ahí. Por favor. Me encanta. Volvemos a la teoría que usted no leyó y que yo no sé cómo pasó el quiz. Los dos principales tipos de roscas son las roscas Sistema Internacional, que el filete es de 60 grados, y filete Whitworth, que el rosca Whitworth, que el filete es de 55. Independientemente sea internacional o Whitworth, si tiene menos hilos, a pesar de que tenga la misma cantidad, el mismo diámetro nominal de corriente, si tiene más fila, que generalmente rosca corriente, para que, o rosca gruesa, de una manera la describen así, ¿para qué se utiliza? Para elementos de fijación, mientras que la rosca fina se utiliza más para elementos de sello, como un sello mecánico.
mecánico. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que puede tener tanto en Whitworth como en sistema internacional rosca corriente y rosca fina. En algunas configuraciones puede tener hasta tres tipos de roscas, corriente, fina y extra fina, sobre todo los diámetros nominales pequeños y especialmente en milímetros. ¿Sí? Listo. Volviendo. Entonces, después de tener esto acá, tenemos que, por favor, algún mecánico industrial acá, de colegio técnico. Cuando ustedes vean procesos de fabricación, una rosca en torno, lo que se hace es que usted coge ese cilindro físico y le mete un buril, o sea, una herramienta de corte, que está previamente hecha o tallada con el perfil que yo necesito, de 55 grados si es fina o 60 grados corriente o lo que sea. Y usted lo que va a hacer es meterla acá y empieza a desbastar. Este cilindro empieza a rotar y usted va pasando el cable varias veces, eso no se produce de una vez, varias veces hasta que forma la rosca. Aquí vamos a hacer el mismo proceso. O sea, vamos a enganchar este perfil sobre la hélice y este perfil va a recorrer la hélice y le va a quitar material. ¿Sí? Se podría hacer al revés, que es colocando material, pero tendríamos que conocer ese diámetro interior. O sea, el proceso de fabricación, el resultado es el mismo, pero el proceso de dibujarlo sería diferente. Entonces, volviendo al cuento, tiene que haber, o sea, la herramienta tiene que sobresalir para nosotros poder hacer el código. Lo primero que hacemos es coger estos dos elementos de acá e igualarlos. Y vamos a coger esta línea y la vamos a convertir, en constructiva. Después vamos a hacer un redondeo. Vamos a redondear este borde de acá, este borde de acá y este borde de acá. ¿Por qué no lo redondeamos después? Porque en internet se consigue haciéndolo solamente con un triángulo, pero queda mal hecho. Porque eso se llama, o sea, cuando hay una punta así, se llama un concentrador de fuerza. Entonces, al redondearse, se disipa la tensión. Entonces, si dejamos para después hacer el redondeo, puede ser que el equipo no sea capaz. Entonces, inclinámoslo de una vez en el perfil. ¿De dónde sale ese redondeo? De acá. Es este R de acá, pequeñito. De multiplicar esa constante no cambia por el paso, que sí cambia, que depende de 1 sobre el número de luz por pulgada. Entonces, por favor, lo que hacemos acá es hacer un redondeo, 0.1373, que es la constante, por doble paréntesis, 1 dividido en 20, cierro un paréntesis, por 25.4, cierro el segundo paréntesis, hago toda la operación y me da 0,17, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y procedo a redondear. Acá, acá y acá. ¿Correcto? Queda perfecto. Ahora, ¿qué hago? Voy a quitar esta cota de acá y voy a cerrar donde finalizó esta curvatura. Voy a cerrar para que no se monte el perfil. Entonces, la herramienta de corte, el perfil de corte será esta. Y debemos engancharlo desde este punto hasta con la hélice. Pero si lo enganchamos de una vez así, yo llego acá y giro un poquito, coloco este perfil, este punto shift, no en la punta, sino cerca de la punta de la espiral, y le digo perforar, cabe la posibilidad que no se me despapalle a mí, pero cabe la posibilidad que a ustedes, pero también en cambio hay una cosa, porque ahí todavía no tengo, ahí me cambió una dimensión.
el paso estará definido, vuelvo acá en la teoría, miren, tanto para cualquiera de los dos, 60 o 55 grados, está definido, si se dan cuenta, desde el centro del radio, de este redondeo hasta el otro centro, ¿no? Entonces ahí cambió, porque al redondear nosotros quedó más grande, entonces tenemos que moverla. Entonces, por eso fue que quité esta cosa. Y para que este señor no se mueva, si quiere, yo lo puedo anclar. Con una horizontal. Y aquí también con una horizontal. Y ahora sí le coloco el paso, que ahí va a cambiar un poquito. Que recordemos que para este caso es 1 dividido en 20 por 25.4. ¿Sí? Se despapalló. Entonces, antes de colocarle ese paso, necesito tratar de definir el croquis lo mejor posible. Puedo utilizar líneas constructivas. Esta altura, que lo dice ahí también en el video, no importa. Vamos a colocar una altura cualquiera, pero sí debe haber una altura. No debe quedar aquí a ras con este elemento. Coloquémosla, por ejemplo, de 0.25. Pero esa altura, usted decide. Entonces, así no es obligatorio. Si mantenemos acá la condición de 55, acá está. Y mantengamos la condición o busquemos cómo definir lo mejor posible ese croquis. Que pueda hacerlo o con medidas o con elementos geométricos. Y acá me generó un error, vuelvo, en fin, en exceso. Por acá.
y ya queda definido. ¿Listo? Ahí queda. De esa manera. Una vez ya tengamos el perfil que vamos a cortar y tengamos la espiral, nos salimos. Me voy a la isométrica y le digo acá en operaciones corte barrido, donde el perfil triangular que acabamos de hacer será aquí en anaranjado y la espiral será la trayectoria y le decimos aceptar. ¿Listo? Ahí me cambió, me quedó mal. ¿Qué me quedó mal? Entonces voy a cambiar acá. Aquí hay que, para que me quede mejor, preferiblemente para no tener que hacer una operación de más, voy a colocarlos afuera, o sea, por el otro lado. Ahora sí, la perforo y cambio acá. Nuevamente. ¿Qué cambió el profe? ¿Listo? Y hago nuevamente lo que hice ahorita. Se corrió con todo la constructiva, pero desde que no se haga correr el perfil no van a. Corte barrido, este señor. Y este señor. Entonces ya queda acá. Ocultamos por favor la hélice, no se borra. Y queda solamente haciendo falta quitarle este pedazo. Este pedazo sencillamente es un extruir corte, donde yo le digo convertir entidades para que convierta todo el perfil, no ponerme a calcar línea por línea, sino la cara de una vez, le digo aceptar. Y aquí le digo que por todo. Y ahí quedó el tornillo. Eso es lo más largo. ¿Sí? Más o menos. Traten de no demorarse más de 20 minutos en sacar. ¿Listo? Después viene la tuerca. Entonces, ¿cómo se hace? Presten atención. Les voy a abrir un archivo nuevo. Nuevamente los planos. Voy a avanzar un poquito aquí más rápido. Y voy a hacer un extruir acá. El círculo sobre el cual voy a hacer el cilindro base de la tuerca tendrá el mismo diámetro, o sea, tanto para tuerca contra tuerca, tendrá el mismo diámetro de la cabeza, del cilindro inicial de la cabeza del tornillo. Que en nuestro caso, bueno, aquí lo tenemos, en nuestro caso es de 15.944, o sea, para la configuración que estamos haciendo. Señor. ¿En qué caso se utiliza la medida entre aristas y la medida entre caras? La medida entre aristas, entre caras, perdón, para nosotros no nos es útil. Cuando yo lo hago por procesos de fabricación, sí, porque esa es la distancia a la que yo corto. Pero para nosotros no, porque nosotros lo que estamos es quitándole a un cilindro para después volverlo a utilizar. Entonces, para nosotros vamos a utilizar es esta distancia entre aristas. ¿Para qué? Para la cabeza del tornillo, para la tuerca y para la contratuerca, no se les olvide. O porque de aquí en adelante el proceso es muy rápido. O sea, en las cosas que no hacen falta no se pueden demorar más de 10 minutos y ya les cuento por qué. Entonces, en este caso ya hice este elemento. Y ahora lo que voy a hacer
es darle el espesor a la tuerca. La segunda casilla me dice que es de 6.604. Tenemos el plano medio. A todas el mismo material, señor. De una vez, gracias. 5.1 pues. Y redondeamos. En este caso es igual a 1.5, que era el mismo redondeo que tenemos acá, del espesor de la arandela, que será el mismo para la cabeza del tornillo, la tuerca, la punta tuerca y la tuerca redonda. Entonces el valor se aplica para él. Así, ¿listo? ¿Qué hago después? Un extruir corte a partir de esta cara, un hexágono, repito el mismo proceso, le digo aceptar, le digo que fue todo, pero recuerden por favor que si le invertir el lado a cortar, aquí te lo de afuera y no lo de adentro. Y después el asistente para taladro. Entonces el asistente para taladro, recuerde que es esta opción, la de tapón recto, la primera opción de la segunda fila, ANSI porque estamos trabajando en pulgadas, taladro roscado y buscamos la configuración que tenemos. En este caso, un cuarto raya 20. Le decimos acá que por todo y acá la dejamos con clase de rosca. Si el tornillo era 1A, la tuerca debe ser ¿qué? En la tolerancia, en el ajuste. 1B, ojo que por ahí yo les bajo, porque por defecto miren que está en 2, y si usted me lo deja en 2 y el tornillo como la configuración estaba en 1, de una vez les quito. Entonces tengan en cuenta eso. Después de que ya lo tengamos definido, la configuración, le dejo aquí a posiciones, le doy clic aquí a la cara y lo ubico aquí en el centro y aceptar, y ya quedó lista su tuerca. Guarda como tuerca. Después de haber guardado como tuerca, lo que tienen que hacer es lo siguiente, 2 puntos. Primer paso, cogen la tuerca y la modifican. ¿Qué le modifican? La altura. Porque la altura de la contratuerca para esta configuración es de 6. Y segunda cosa que le modifican es que el redondeo no solamente va a un lado, sino va a los dos lados. Con esos dos cambios ya guardan como contratuerca. Memoria 30 segundos. Tercero, ya llevamos 3 piezas hechas. Ahora para la tuerca redonda. Entonces, ¿qué modificamos? El corte lo quitamos. Y acá, dense cuenta que para la tuerca redonda sí cambia el diámetro. Que me dice que para esa configuración es 13.3. Entonces me vengo acá y edito el croquis y le digo 13.3. Guardo y ya tengo la tuerca redonda, o sea, ya llevo 4 piezas de la 5. Me falta solamente la arandela. Entonces voy a abrir un archivo nuevo, configuro los planos, de una vez coloco el material. La tuerca no es necesaria que lleve la rosca también. No, lleva el asistente para taladro, por eso se hace con el asistente para taladro. Acero, 1020, aplicar cerrar y le digo extruir a partir de lanzado y hago 2 círculos. Rafael, en el quiz también vamos a poner el mismo material. ¿Es qué? Vamos a poner el mismo material, acero de 20. ¿Vamos a poner qué? El mismo material que está poniendo él. Sí, señor, por favor. Listo. Sobra decir que el diámetro interior es el mismo diámetro del tornillo, o sea, un cuarto de pulgada. Y el exterior de lo que nos dice aquí la tablita, que para esa configuración es 20. Y el espesor, que ya lo habíamos visto, que lo estábamos utilizando para el redondeo, es de 1.5. Y se acabó. ¿Listo? Errores que cometen
Todos los semestres se equivocan, no me preocupe, pero espero que no se equivoquen. Primero, en definir el paso, y no le sale, y no le sale, y no le sale, después de la corrección que tienen que hacer. Inicialmente se hace el triángulo, se le borra la copia y se coge, porque si no, no le va a dar, porque queda más grande la herramienta de corte que el paso de la espiral. Entonces, si se monta, no va a dejar hacer la operación. Segundo error, yo no sé por qué, pero o se les olvida o cosas que pasan. Y entonces, ¿cuál es el ejercicio que se ve? Como yo supongo que ustedes sí hicieron el tutorial, o sea, era de 1 pulgada, pues lo que hacen maravillosamente es que le cambian lo externo, pero no le cambian la rosca. O sea, este agujero no lo cambian, entonces este agujero es de 1 pulgada. Por ejemplo, en este no se podría porque sale mucho más grande, pero en uno cercano sí, pero se nota la diferencia. Entonces yo empiezo a mirar y de una vez. O hay otros más descarados que me envían el mismo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos jugando. O sea, para eso, máximo se deben demorar 40 minutos. ¿Qué recomendación yo les hago? Para que practiquen, porque esto también es de práctica. Cojan una de estas configuraciones. Supongamos que fuera media, por decir algo. Y usted le escribe media, le coloca el valor del vástago y el valor costado. Que haga todo el ejercicio. Se demora 1 horita, no mucho. ¿Sería lo primero el valor de basta? ¿Por qué? Pues que sea un poquito mayor, por lo menos unas 3 veces el diámetro nominal. O sea, en este caso sería casi pulgada y media. Para practicar. Y hace todo el proceso. ¿Ya? Voy a poner 3 configuraciones nuevas diferentes a las que se han hecho los otros semestres. Solo de despacho. ¿Listo? Pregunta hasta ahí, por favor. Profe, la parte esa que usted dijo del vástago, ¿cómo así no me quedó clara? Mano, ¿y vástago qué es de tornillo esta cosa? El arco. Lo que es el rosca. Aquí tiene la cabeza y eso es el vástago. ¿Listo? Porque dice LR, ¿no era? Profe, y es 3 veces más. El R lo que rosca. ¿Qué fue lo que usted dijo? Que el vástago siempre. Ponga un ejemplo. ¿Qué era lo otro que también se le cambió? Usted dijo 2 cosas, el vástago y otra. Y la longitud rosca. Que debe ser menor a la longitud del vástago, sobra decirlo, ¿no? ¿Está claro? Siempre es mejor, ¿cierto? No. Como mucho igual. Entonces, siguiente quiz. Para que practique. Entonces ahí. Eso es para de noche, niño. En este mismo valor, a esta misma hora. O sea, de hoy en 8 solo quiz. Dejamos a las 4 y a las 5:30 ya están listos para la foto. Entonces ahora, voy a cerrar acá. No voy a guardar. No. Entonces, vamos ahora a la página por acá. No está el PDF. ¿Listo? ¿Qué es lo del engranaje? Recuerden que por favor ustedes, abrir por acá, ustedes ya para el quiz tenían, o para el parcial práctico, ya se supone que hicieron esa tablita. Entonces vamos a abrirla por acá.
Entonces yo tengo por acá esta tablita donde yo puedo darle esos valores que a mí me gustan tanto para menos como para más de 30 bienes. Entonces vamos a hacer un ejercicio de... Vamos a hacerlo primero menos de 30 bienes porque son dos formas de construir. Entonces vamos a hacerlo de 29 bienes. Vamos a darle un módulo de 5 y vamos a darle un ángulo de ataque. Recuerden que los ángulos de ataque solamente son 3, que son los más comunes y comerciales son 14 y medio, 15 y 20 grados. Solo aparecen dos. No, pues depende. Vamos a tomarlo de 15 grados, pero como usted no va a tomarlo del Tutbus, sino usted lo va a hacer y no pretenda tomarlo del Tutbus porque el Tutbus lo construye diferente antes de que se vaya de avión, entonces ahí ya me muestra los datos. Me da el diámetro exterior, me da el diámetro primitivo, círculo de trazado, diámetro interior. Por favor, con 2 decimales, cifras significativas, o sea, ya está cuadrado así. ¿Por qué lo digo? Porque esto, si usted hizo bien la tabla, lo único que tiene que colocar esos 2 valores y colocar el quiz teórico y copiar, no más. ¿Estamos de acuerdo? Pero si coloca, supongamos, este da 133.326 creo, o 27, que obviamente lo aproxima a 3. Pero si usted le coloca al 326 la rúbrica de evaluación, o sea, como solamente recibe un número y como no es igual, lo marca incorrecto y no hay posibilidad de corrección, porque le estoy advirtiendo desde hoy. No entendí. ¿Qué estaba pidiendo? Perdón. Bueno, vale, claro. Láser. Bueno, ¿qué le digo? Sí, por ejemplo, porque es que yo estoy seguro que muchos ya votaron la tabla o les quedó mal para. Tienen que ver con 2 decimales. Supongamos que lo hizo con calculadora. Y ese valor, vamos a tomarlo ahí. El diámetro interior. Y usted hizo las operaciones y le dio 133.326. Supongamos, ¿sí o no? Que si le aplicamos cifra significativa es 133,33, porque todo lo que pase de 5 acá va para la siguiente y lo que esté por debajo se devuelve. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted copia, por decir algo, este valor en el quiz, porque ahí lo único que le pregunta es en el ejercicio dado cuánto da el diámetro interior, usted copia el valor. O sea, ese quiz sí tiene que copiar, o sea, no es seleccionar, sino teclear el valor. ¿De qué depende que es punto o coma? De su teclado. Obviamente, él no lo va a dejar. O sea, si por ejemplo su teclado está configurado solamente para decimales recibir punto, si usted le coloca la coma no se la recibe, lo escribe como un número completo. Entonces tiene que fijarse en la primera respuesta que coloque. Si le admite cualquiera de las dos, la puede colocar, porque entonces eso quiere decir que la toma cualquiera de las dos y el formulario lo va a entender. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí, si usted me coloca este valor, sí le va a quedar mal. ¿Sí me va a entender? Porque el formulario lo que valida es que esta respuesta sea igual a esta. Y como no es igual, Pues una pregunta, usted está hablando del quiz de engranaje teórico, pero eso no es viernes, ¿verdad? ¿Sí? claro que yes. Yo pensé que te iban a poner a hacer, o sea, porque son 3. Aunque el engranaje de hacerlo y el teórico. ¿Sí? No, ¿y eso no son 3? Ah, bien, ya. Eso queda 4. Una pregunta sobre los engranajes. Señor. Ay, no, pues que. Señor, escuchamos. ¿Qué tipo de engranaje nos va a colocar? ¿Rectos o rectangulares? Bien. Así es. Bueno, usted no le puede contar en una película porque la tira. Póngale, Clau.
Vamos en orden. ¿Estamos de acuerdo en las respuestas? Ya, pilas con eso porque por ahí se equivocan. Entonces, ahora, tenemos la luz prendida ahí. Yo supongo que está copiando, ¿sí o no? Estoy grabando. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Iniciamos a construirlo. Entonces, traten de hacerlo también en la frontal. Vamos a colocar también el mismo material, por favor. Recuerden colocar visibles los planos porque nos van a servir para definir los croquis. Y aquí lo que va a colocar es un círculo que equivale al diámetro exterior de la configuración, este señor. Que acá me dice que es de 155, ¿correcto? Milímetros. Y también, para simplificar pasos, colocamos el diámetro del eje. El diámetro del eje yo se lo doy en el ejercicio, de la misma manera que se les dio allá en las diapositivas que ustedes están viendo. Supongamos que sea de 1 pulgada. Y que la chaveta sea de 1/4 por 1/4. Entonces yo aquí hago un cuadrado. Y este va a tener el valor de 1/4 de pulgada. Recorto. Defino. Y defino. ¿Listo? Y le damos el espesor que yo también se lo doy. Por ahora se lo doy. Cuando ustedes vean diseño aplicado, ese ancho va a responder a ciertas condiciones mecánicas, pero por ahora yo se lo doy. Entonces digamos que 30 milímetros, que dejémoslo centrado, por favor. ¿Está claro? Vamos a colocarle de una vez el material. Y vamos a hacer el chamán que también se le da por ahora. Supongamos que sea de 3 milímetros a este borde y a este borde. ¿Está claro? Ahora, el croquis sí o sí se debe hacer. Y ahí lo dicen las instrucciones. O sea, donde están todos los elementos constructivos. O sea, vamos a montar un croquis inicial. Entonces, sobre esta cara vamos a hacer un croquis. ¿De quién? Inicialmente convertimos entidades y convertimos a ese señor y lo acotamos. ¿Y ese señor quién es? El diámetro exterior. Entonces ahí les explica que aquí antes de la cota le colocan la expresión de igual espacio. Hasta que quede con la nomenclatura, ¿correcto? Esta línea sale a volar. Y hago los otros 3 círculos. ADP, ACP y ADI. Agotemos ADP. Entonces me dice acá que EDP para esa configuración, con esos datos de entrada que se le dieron, es 145 milímetros. Que CT, bueno, ya le coloco la nomenclatura que se me olvidó. CT me dice que es igual a 140,06.
de acá. Este TP. ¿Listo? Y me queda haciendo falta el de I, que para este caso me dice que es 133.33. Ahora, sin salirnos de ahí, aquí voy a cambiar un poquitico la visualización para que se confundan o nos confundamos menos. Entonces voy a dejarlo aquí solamente esta opción. Sin aristas, sin borde ni nada. Acá. La tercera es la opción de visualización acá. Esta, sin líneas ocultas. Y voy a trazar por acá una línea constructiva desde el centro que sobresalga. Hacia la derecha puede ser. Ese ángulo es el ángulo delta, que es donde va a empezar el trazado del diente. Y en la tabla, ustedes ya también lo tienen que sacar, ese ángulo delta. Abajo ahí. Delta, para ese caso, es 3.10, ¿correcto? Para esa configuración, que ustedes ya tienen la fórmula. Vengo acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago? Me vengo acá, me acerco. Tengan en cuenta una cosa para que no se pierdan. Este que estoy tocando acá es el EI. Este TP, este es CT, perdón. Este es TP y este es DE. Este no es nada. Este es el borde del chaplán, para que no se confunda. Entonces, donde se intersecta esa línea del ángulo delta con el diámetro interior, vamos a trazar una línea constructiva hasta el CT. Y a esa línea le vamos a colocar el valor de radio 1, mayúscula, R1. Que en este caso es 10.15. Ojo, ahí tenemos que acotar en la magnitud de ese vector, no el componente en X. O sea, cuidado con que hacen esto porque ese valor no es cierto. Esa es la componente en X. Es colocarle la magnitud. 10.15, ¿correcto? Y donde finalizó, sobre el CT, me trazan un círculo hasta el otro extremo de esa línea. Y de ese círculo van a dejar la porción de arco que está contenida entre el DI y el CT. El resto sale a volar. Ya queda solamente esta porción de arco, ¿correcto? Donde finaliza ese arco, colocan otra línea constructiva, nuevamente hasta el CT, y esa línea constructiva, aquí perdón, hay que colocarle R1, ¿no? Entonces esa nomenclatura se califica. R1. Y esta que acaba de trazar será R2, que en este caso R2 me dicen que es 31.9. Nos olvide colocar por favor la nomenclatura. ¿Listo? Y la misma historia, donde finalizó, hacen centro hasta el otro extremo, hago un círculo y en este caso solamente voy a dejar la porción de arco que está entre el CT y el DP. O sea, esto vuela y esto sale a volar. Esto también. O sea, solamente queda
este arco. ¿Está claro? Donde finaliza R2, coloco otra línea constructiva que va a ir hasta nuevamente hasta el CT y se va a llamar, perdón, R3, que en este caso es 47.85. Y repito el proceso, pero no me salí. Pues todas esas líneas van hasta el CT. Todas van al CT, por eso se llama círculo de trazado. Y trazo el círculo hasta aquí, hasta el final. Ojo, porque ahí es donde más se equivocan, en el pedacito. En este caso vamos a dejar solamente el arco contenido entre el de E y el de B. Este pedazo sobra. A veces, y sobre el medio acá me sobra un pedazo, ¿sí? Entonces tengo que acercarme porque ese pedazo también sale, este pedacito también se va. ¿Está claro? Porque si no, después no me va a salir el perfil, porque me salen varias, o sea, me dice que hay una curva abierta. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí a este también hay que colocarle nomenclatura que se llama delta. Pueden colocar la palabra o el símbolo si quieren. De esa manera. Entonces verifican por favor que todo tenga nomenclatura. Y ahí organicemos un poquito más las cotas. Y ya. Nos salimos solamente el croquis. Eso tiene que estar por aparte. Ahora sí vamos a hacer el corte. Entonces, me vengo acá y le digo extruir corte a partir de esta cara. Y le digo convertir entidades. Le digo convertir. Si no las toma, le doy primero clic a una línea y después a ese elemento. ¿Qué selecciono? ¿Qué convierto? R1, el arco de R1, R2, R3, de I y de E. ¿Listo? Y necesito estas tres líneas colocarlas simétricas para el otro lado. Entonces ustedes ya saben que para hacer simetría, una línea constructiva, crear simetría de entidades de este señor, de este señor, de este señor con respecto a este señor. Recorto, o sea, para que quede este perfil, porque lo que va a quitar es el negativo, y le digo en este caso por todo, por favor. Oculto el croquis para que no lo borre, lo oculto. Hago el redondeo del pie del diente, que ese también lo deben tener ahí por fórmulas. Entonces el redondeo en este caso es de 1.5 milímetros. Y queda así. ¿Y ahora qué hago? Una matriz circular. ¿De quién? Con respecto a este contorno, que esté separación total. Aquí el número de repeticiones es el número de dientes, en este caso 29. Del redondeo y también del corte. Y ahí queda. ¿Listo? Hay que hacerle el helicoidal. Entonces, ¿cómo se hace el helicoidal? Entonces, por favor, lo primero que vamos a hacer es colocar un plano paralelo a la mitad de la distancia del diámetro exterior, o sea, para que quede tangente aquí con el diámetro exterior. Entonces recordemos que el diámetro exterior es 155, entonces un plano acá, 155 dividido en 2. ¿Listo? Sobre ese plano que acabamos de crear, trazamos una línea. De aquí desde el centro hasta el otro lado, pero no me la pongan a coincidir ni con punto medio
ningún punto final. Porque ahí se debe colocar el ángulo de inclinación del helicoidal. En el ejemplo les ponía 30 grados, ¿correcto? Entonces le dicen aceptar. Tengo ese croquis ahí. Por la cara posterior van a trazar otro croquis. Me van a unir el centro con el vértice de esa línea que acabamos de colocar, de esta línea. Y me miden el ángulo, que le da una cota conducida. Para este caso, 12.6. ¿Y qué hago? ¿También se le pone el nombre de la cota o no? No. Aquí me vengo acá a insertar, al menú insertar, en operaciones, y en operaciones le dicen acá flexionar, ¿correcto? Aquí deben hacer no flexión sino torsión, y aquí colocan el ángulo en el último que acabamos de hallar, que fue ¿cuánto? 12.6, ¿cierto? Y aquí, ¿qué le doy? Profe, ahí sí se redondea. 12.6, hay que mirar, aquí hay un problemita. Entonces tengo que mirar aquí la configuración porque creo que por defecto está sin decimales. Correcto, entonces tengo que cambiarla. No se redondea. Entonces, nuevamente, insertar, operaciones, flexionar, torsión. Y ojo acá, tenemos que lograr esos dos planos, el rojo y el verde, que queden adelante y atrás. Entonces aquí lo cambiamos, por favor. Este será de 180, 0, 180. ¿Listo? Queda de esa manera. Y lo flexionamos. Una recomendación antes de hacer esa flexión deben guardarlo, porque esa operación consume muchos recursos. Y si no han guardado, cabe la posibilidad que el equipo se salga de su juego y se pierda todo. Y debe quedar, que ahí me quedó un poquito torcido el ángulo por las decimales, pero en el caso ustedes sí le cogen. Entonces debe quedar paralelo a ese perfil. ¿Listo? Entonces queda de esa manera. Y eso es lo que entrega. Ahora, en el caso de más de 30 dientes, es más fácil. Entonces vamos a suponer que sean 40 dientes y con un ángulo, un módulo de 6 y 20 grados de ángulo de presión. ¿Listo? Entonces ahí me da esos valores. Entonces nuevamente abro un archivo, pongo visible los planos, pongo el material de una vez. Ah, sí, ya sé por qué no me había dado. Me tengo que cambiar ahí una cosa. Ahorita les Le estoy grabando de ahora. porque el cambio acá, observe, en el ángulo no era ahí porque yo estaba cambiando de las medidas. Es acá. Ahora sí. Aceptar. Edito acá. Y si ve que ya queda ajustado. 12.6.
acá un diámetro exterior de 252. Aquí. Y hagamos de una vez